Hoy conversaremos sobre el arte de hacer preguntas, un pilar fundamental en el coaching. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es el coaching. El coaching es un proceso conversacional de acompañamiento que permite en una persona o en un grupo de personas el desarrollo personal, el buscar cuáles son sus potencialidades, es decir, producir un aprendizaje y que lo que busca es el bienestar. Pero ese proceso de coaching se realiza entre dos personas. Por lo general, si estamos hablando de coaching personal, un coach y un coachee. Pero ese coach, para poder realizar ese proceso de acompañamiento, requiere de adquirir muchas habilidades y herramientas. Una de ellas es la comunicación efectiva, es decir, comunicarse de manera verbal, no verbal y corporal. De la escucha activa, que significa escuchar con los 5 sentidos, escuchar atentos e inclusive permitir que la otra persona haga silencios. También necesita de habilidades como establecer sintonía, establecer empatía, la indagación, la intuición y sobre todo vamos hoy entonces a enfatizar en lo que es la indagación. El proceso de indagar no es otra cosa sino que el arte de hacer preguntas. Recuerden que cuando hablamos del arte, estamos diciendo que es desarrollar una habilidad de manera óptima. Por eso es que nosotros aquí vamos a buscar la forma de que ustedes puedan conocer cómo hacer esas preguntas en una sesión de coaching. Pero ¿qué es una pregunta? Es una herramienta poderosa que nos permite facilitar ese aprendizaje. ¿De dónde parte el arte de hacer preguntas? Parte o tiene sus orígenes desde Sócrates, cuando él tenía la habilidad de indagar con todos sus discípulos y de hacer muchas preguntas. De allí se genera la mayéutica, que no es otra cosa que dar luz a las ideas o parir a las ideas. Pero esas preguntas, además que nos van a permitir conocer mejor nuestras ideas, sacar nuestro potencial, mejorar el rendimiento que tenemos e inclusive es un arte para hacer negocios, para hacer muchísimas actividades. Fíjense que no solamente los coaches tienen que aprender a hacer preguntas, están también los otros profesionales, los periodistas, los docentes, los líderes, los que quieren estar a la vanguardia de organizaciones y de empresas. Todos ellos deben aprender a hacer preguntas. Pero ese proceso de indagación, que no es otra cosa sino la comunicación, fíjense que es vital, porque una buena comunicación nos abre y nos cierra puertas. Pero también esa comunicación que se convierte en una conversación que nos puede permitir, ¿verdad?, abrir oportunidades y crear inclusive posibilidades, o sea, buenos resultados. Pero cuando ese lenguaje genera una realidad, es porque la palabra se está convirtiendo en una acción. Ese coach, por lo tanto, va a impactar en ese coachee para que él devele sus inquietudes, descubra sus intereses, evalúe sus opciones, encuentre sus oportunidades, es decir, todo aquello que le permita elaborar un plan de acción, que es lo que se aspira en una sesión de coaching. Pero esas preguntas que en el argot del coaching se denominan poderosas y que es el tema
central de este conversatorio, tiene algunas características, y es que deben ser claras, precisas, concisas, directas, y que además sean preguntas abiertas y que no induzcan una respuesta de sí o no. Pero esas preguntas poderosas además deben estar orientadas hacia el objetivo y no hacia al problema que él está planteando. Deben además estar más en el presente y futuro y no ancladas en el pasado. Comenzar por las palabras para qué, cómo, cuándo, dónde, y no tanto utilizar el por qué, porque muchas veces el por qué nos trae como a excusas. Cuando a veces no conseguimos la manera de justificar el por qué no hicimos alguna actividad, siempre es porque no pude, porque llegué tarde, porque mi mamá, porque... Entonces tratemos de evitar esa pregunta empezando como por qué. Pero esas preguntas además entonces deben intuir o buscar la manera de intuir qué es lo que esa persona está buscando, que nos permita la reflexión, que nos conduzca a la toma de decisiones y también a la toma de conciencia. Esas preguntas además deben ser inteligentes. Pero como estamos hablando de una sesión de coaching, fíjense que nosotros, dependiendo de en cuál etapa estamos, hacia dónde van a ir dirigidas estas preguntas que debemos hacerle a ese coaching o a ese grupo de personas, porque pudiéramos estar impactando en una organización, en un ambiente con muchas personas y en donde nosotros vamos a dirigir también esa sesión y ver que vayan entendiendo su situación y vean cómo pueden resolverla. Acuérdense que una sesión de coaching nos va llevando desde lo que es una situación inicial a una situación deseada. La primera etapa de un proceso de coaching es lo que se denomina la iniciación. Allí, ¿qué es lo importante? Que se establezca esa primera relación con ese coachee. Esto se sugiere que sea en un ambiente tranquilo, que se genere un clima de confianza, que se establezca esa sintonía con ese coachee para que la comunicación fluya, para que además él pueda sentirse en algo que denominamos un rapport, todo ese ambiente sea el rapport que necesitamos y que podamos acompasar a ese coachee, es decir, acompañarlo y también calibrarlo, es decir, conectarnos con su emocionalidad, con todo lo que él está haciendo y no solamente comunicarnos con la palabra, sino con los 5 sentidos. Fíjense que entonces hacia dónde deben ir esas preguntas deben ir primero a conocer quién es ese coachee, quién es, qué hace, cuántos años tiene, si está casado, si es soltero, si estudia, si tiene hijos, si tiene pareja, en dónde vive, porque todo eso nos va a permitir conectarnos y conocerlo aún más. Fíjense que nosotros todos tenemos un mapa, es decir, es la manera como vemos la realidad y que esa realidad además va a venir afectada por una serie de filtros. Estos filtros pueden ser primordialmente los 5 sentidos. O sea, primero que nada los 5 sentidos que tenemos porque percibimos el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Pero además van a ser también las vivencias, las creencias, la religión, el idioma con el cual nos comunicamos, la experiencia, en dónde nacimos, en dónde crecimos, quiénes son nuestros padres, o sea, todo eso se van a convertir en esos filtros y en la manera de cómo entonces nosotros vemos la realidad. Pero el coaching es un proceso que también, como ya lo dijimos,
su fin último es que produzcamos un aprendizaje. Pero ese aprendizaje no solamente tiene que modificar la acción que estamos llevando, sino ese observador que somos, es decir, que modifique al ser. Un aprendizaje de segundo orden, como lo define Rafael Echeverría cuando habla de su coaching ontológico. Esas preguntas van allí en esa primera etapa de quién es ese coachee y vamos entonces a empezar nuestro proceso de indagación para que podamos aclarar y ayudarlo a ver de dónde vamos a partir. Es decir, que él declare su quiebre, que él declare cuál es la situación problemática que quiere tratar en esta sesión. Una vez que eso esté claro, podemos pasar entonces a la otra etapa que la denominamos la etapa de la interpretación. Ya el coachee declaró su quiebre, ahora vamos a interpretar, vamos a entender cuál es la situación problemática que él está presentando y la que él quiere resolver. Pero entonces allí es donde empiezan a jugar un papel predominante las preguntas. Porque primero tenemos que aclarar y tenemos que entender esa situación, comprender la situación. Allí le tenemos que empezar a preguntar cuál es el objetivo que te trajo a esta sesión, qué es lo que te preocupa, qué está pasando en ti, eso te está afectando, cómo te está afectando, es una situación particular o afecta a tu núcleo familiar. Todas aquellas preguntas que vayan permitiéndonos entonces que él pueda también inclusive irse dando una cuenta de qué es lo que él quiere y nosotros también como coach. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que preguntar? El origen de esas ideas, de esa situación. Eso que te está pasando es reciente, tiene muchos años, has ya pasado por situaciones parecidas, puedes relacionarla. ¿Qué otra cosa crees tú que es importante para poder entender lo que tú estás sintiendo en este momento? Y eso también nos va a llevar a que hagamos preguntas que nos permitan ver de diferentes perspectivas esa situación problemática. Fíjense que es muy importante que nosotros veamos las opciones que él tiene. Porque acuérdense que ese proceso de coaching él tiene que buscar sus opciones. Un coach no da consejo, no asesora, no emite juicios, pero tampoco establece las opciones, no le va a decir a él el camino, él lo tiene que construir. Después viene la etapa de intervención, que es donde él empieza a razonar, a argumentar, es donde se buscan las causas y las consecuencias y las preguntas deben ir entonces hacia allá, a hurgar. Y si no resuelves esa situación, ¿qué puede pasar? ¿Y cuáles son las causas que las originaron? Y argumentame por qué eso está sucediendo, no asumas tampoco las cosas. Todo eso va a hacer que él pueda plantearse su plan de acción, buscar sus objetivos y buscar su meta para resolver esa situación problemática. Y además asumir un compromiso, es decir, todas esas preguntas lo tienen que ir llevando allá para que podamos decir que esa sesión de coaching es exitosa. Y con todo esto, ¿con qué finalidad? Para que ese coaching tome un papel activo y pueda después nosotros en una última etapa, que sea la de seguimiento y la de evaluación de esa sesión de coaching, conocer su progreso, ver qué acciones él puede continuar haciendo, si hay algo que cambiar, si dio resultados, si fue muy difícil completarlo. Y todo eso ¿a través de qué? A través de el arte de hacer preguntas, el arte de indagar, que permita que esa sesión de coaching sea exitosa. Gracias por su atención y espero que esto les sirva para poder ser un buen coach y que podamos hacer una sesión de coaching exitosa.